¿Qué tal? Saludos, episodio número 5 de este Agenda Setting con el cambio climático como protagonista, pero no solo, porque la deriva del planeta tiene muchas causas, tiene un sinfín de actores y una gran variedad de repercusiones. De ahí también nuestra responsabilidad, la de todos y todas. Y ante este desafío, el de frenar el calendario de la emergencia climática, científicos y científicas de 25 países han emprendido, lo hacían esta misma semana, una serie de acciones reivindicativas en el marco de lo que han denominado como la rebelión de la ciencia. Denuncian que llevan años alertando de las consecuencias del cambio climático, analizando datos, poniéndolos a disposición de los políticos que toman las decisiones, pero que no ven acciones concretas, sino compromisos vacíos. Las movilizaciones coinciden además con la publicación este pasado lunes de la tercera parte del sexto informe del IPCC, del panel de expertos de Naciones Unidas. Documento que alerta además de lo tarde que estamos llegando ya para frenar el cambio climático. Y en la búsqueda del análisis y la reflexión nos acompaña hoy Fernando Valladares, que es biólogo, investigador del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que es además todo un referente en materia de divulgación medioambiental y climática. Fernando, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Patricia? Gracias, encantado de estar aquí. Decíamos que la comunidad científica está indignada por la ausencia, cada vez además más notoria, de acciones reales contra la emergencia climática. Científicos y científicas, decíamos, de todo el mundo, habéis decidido probar otros lenguajes, habéis decidido estos días salir de vuestros despachos, de vuestros laboratorios y tomar otros derroteros, es decir, emprender acciones, digamos, reivindicativas fuera de lo que estáis habituados. Lo habéis bautizado como el movimiento Scientist Rebellion, la rebelión de la ciencia, y habéis protagonizado esa campaña de desobediencia civil no violenta con actos que también hemos visto aquí en España, en Madrid. Y yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué balance haces en lo más inmediato de lo que ha supuesto esta movilización? Bueno, realmente estamos todavía que, como quien dice, nos tiemblan las piernas, porque está todo muy reciente, ha sido toda la semana, teóricamente desde el 4 al 9, y ha habido una combinación de actos. Es verdad que hay algunos actos que pasan más desapercibidos por habituales, por ejemplo, huelgas o paros, pero precisamente como esos actos habituales pasan tan desapercibidos, imaginaros, un científico, un profesor de universidad deja de hacer su trabajo, pues lo nota muy poca gente, ¿no? Y sin embargo, hay otros sectores que sabemos que si paran, se entera todo el mundo. Así que por eso hemos ensayado esta nueva fórmula con sus más y sus menos, sus caras, Ujú. digamos, agridulces, ¿no? A nadie nos gusta estar haciendo pues esos actos de desobediencia en el límite de lo que está admitido, tolerado, entendido por la sociedad, ¿no? La valoración es, en principio, bastante positiva en cuanto a que hemos logrado el objetivo principal, que era llamar la atención, que se hablara del cambio climático en una actualidad cuajada de cosas, cuajada de tragedias, de crisis, de problemas, de inquietudes. Pues ahí en medio hemos metido un poco la agenda de los científicos. Llevamos 30, 40 años trabajando en aspectos del cambio climático y diciendo, oye, que esto es como el cuento del lobo, que viene el lobo Ujú, y ahora de exacto. verdad que el lobo está aquí y que tenemos poco tiempo para hacer mucho. Y como tú decías al principio, no es tanto que estemos indignados, que un poco sí lo podemos estar, Un estamos poquito. francamente preocupados. O sea, Ujú. yo creo que lo que se respira en nuestro colectivo es preocupación, ¿no? Porque no llega a plasmarse en acción política, en acción social a escala relevante, la gravedad y la urgencia del problema del cambio climático. De hecho, ya que mencionas el contexto, aquel contexto con el que habéis compartido pues, protagonismo con la actualidad de esta semana, ¿no? En los informativos, en los periódicos, y tiene que ver precisamente con eso que tú normalmente dices, que es que hay que establecer conexiones, ¿no? Porque Ujú. quizá hay ahora mismo muchas personas preocupadas con la guerra en Ucrania, con la crisis energética, incluso todavía con la pandemia de la COVID-19, y ahí es donde entra en juego eso que tú dices de las conexiones, porque la crisis climática también guarda conexión con estos hechos que estamos viviendo, ¿verdad? Esa es una de mis cruzadas personales, pero que comparto también con los colegas, con la ciencia en general. La ciencia trabaja mucho estableciendo conexiones, por su, digamos, por su mecánica, ¿no? De intentar Ujú. extender las causas, las consecuencias, y vamos metiendo muchos factores, viendo cuántas variables explican lo que ocurre. Y yo le pido a la prensa, a los medios de comunicación, pero también a todos los que escuchamos, que oímos, que vemos la televisión, que leemos las noticias, que dediquemos unos segundos a entender las noticias. Estamos tan ocupados atendiéndolas que no las entendemos.
Y para entender las noticias, una de las herramientas y uno de los ingredientes principales es establecer conexiones. Estamos Exacto. por, estamos, por desgracia, muy acostumbrados a que una noticia tape a la otra, ¿no? Sale un terremoto, tapa a un volcán, después sale un conflicto bélico, luego sale un problema Como si sanitario, fueran luego... cuestiones inconexas, como si no Eso es. tuvieran nada que ver unas con las otras porque se están produciendo en partes diferentes del mundo. Sí, o afectan a sectores distintos. El caso es que Ujú, el único motor es un motor temporal. Ahora de lo que se habla es de esto, ahora es del bofetón de Will Smith, ahora es de... ujú. Entonces vamos pasando de una cosa a otra y no le dedicamos unos segundos a ver que precisamente la invasión de Ucrania por el ejército de Putin pues comparte el origen con el cambio climático, los combustibles fósiles. Exacto. Si establecemos conexiones de este tipo y si vemos que las manifestaciones de los camiones, del sector pesquero, el precio de la gasolina, tiene una estrecha conexión con el cambio climático no pasaría nunca de moda, estaría siempre ahí y sería enriquecido el conocimiento de los escuchantes y oyentes y demás, y de toda la sociedad, se enriquecería con nuevas noticias, no sería eclipsado por las noticias. Y para más, casi es como una metáfora, una parábola. La segunda parte de este informe, tú has dicho muy bien que ahora se ha publicado la tercera parte. Ujú. Tercera y última, porque los informes tienen tres partes: las bases físicas del cambio climático, los impactos y las adaptaciones y la vulnerabilidad a ese cambio climático en la segunda parte, y luego la tercera parte, que es la que se hacen propuestas pues para contrarrestar, para mitigar realmente el cambio climático, que esa es la tercera y última que se ha publicado ahora. Bueno, pues la segunda parte se publicó a la vez que Vladimir Putin entraba en Ucrania. Y muchos profesionales de la comunicación me han confesado que tenían el boletín de noticias preparado para cubrir ese Pero segundo que hubo que informe del suprimirlo. IPCC y se lo quedaron en el cajón. Y, Claro. y pienso que precisamente el periodismo valiente y avalado quizá también por la audiencia y tal, sería aquel que acoplara ese boletín del cambio climático con la invasión de Ucrania y que hiciera un mix porque esas cosas están unidas. Como eso podríamos establecer muchas conexiones. Sin conexiones solo iremos poniendo tiritas, pequeños parches aquí y allá, Ujú. pero realmente no estaremos resolviendo el problema porque no vamos al origen, no vemos que detrás de todas esas cosas que nosotros vemos como manifestaciones puntuales hay un problema de fondo grave y ese es el que hay que mirar y abordar entre todos. De hecho, hace poquito en este mismo podcast le trasladaba una cuestión a un economista y le preguntaba, le pedía que hiciera un ejercicio de economía ficción y decía lo siguiente, que si se hubiera llevado a cabo una transición energética a tiempo, es decir, en tiempo y forma antes de llegar a este 2022 en la situación en la que estamos, si no hubiera esa dependencia del gas y del petróleo, es decir, de los combustibles fósiles, probablemente no estuviéramos en esta situación en la que estamos, es decir, en esta crisis energética y con esa invasión sobre Ucrania por parte de Rusia como telón de fondo. Totalmente de acuerdo. O sea, esa es una de las conclusiones quizá que cualquiera de nosotros alcanzaríamos si le dedicamos esos segundos. Yo creo que no hace falta ni minutos. O sea, simplemente pararse un minuto, no Ujú. llega, 40 segundos y la conexión la establecemos enseguida. ¿No? Yo creo que Putin tenía muy en la mano el freno que iba a suponerle a países como Alemania, por ejemplo, ante las sanciones que pudieran hacerle, el hecho Ujú. de que dependía estrechamente de su gas. Si Alemania hubiera hecho la transición que tocaba, digo Alemania por poner un ejemplo, pero habría más Porque es la ejemplos que tiene europeos, una de ¿no? las mayores dependencias de ese gas y petróleo rusos, Exacto. exacto. Y entonces, y además me gusta poner el ejemplo de Alemania porque es un país con una fuerte conciencia ambiental, ¿no? Y Ujú. donde los movimientos ambientalistas son muy importantes y es el país con mayor representación en el Parlamento, en el gobierno de ambientalistas, ¿no? Y a pesar y todo de esa conciencia, ¿no? Pues incurren en contradicciones, incurren en lentitudes en esas transformaciones del modelo energético. Y si eso le pasa a Alemania, ¿qué no le pasará a países como España o otros países donde la preocupación práctica? Porque de teoría vamos todos estupendamente. La teoría dice que el 83% de los españoles consideran el cambio climático como la principal amenaza. Ahí es nada, el 83%, pero yo eso francamente no lo veo, no veo que se traduzca en nada, porque los españoles preocupados por eso, en realidad nos comportamos
como si eso no estuviera ocurriendo. Y esas son las contradicciones que con esta rebelión científica queremos provocar a todo el mundo y a nosotros también, ¿eh? O sea, nos metemos en el mismo saco. No queremos ser esos listillos que lo sabemos todo, no. Lo que tenemos es quizá más cerca y entendemos algo mejor ese informe de 3.000 páginas, de 6 años de trabajo, pero salvo ese pequeño detalle de 3.000 páginas y 6 años de trabajo, somos uno más y caemos en contradicciones. Yo mismo, pues hay veces que no voy todo en el transporte público que podría ir o incurrimos en contradicciones, pero tenemos que hacer el ejercicio conjunto de la mano de la ciencia de este cambio de modelo social, de modelo económico, que es el origen del problema y que está tan apoyado en los combustibles fósiles. Ya que mencionas, la longitud de ese documento que se publicaba hace unos días, son en concreto 3.675 páginas, tengo apuntado, pero hay una cuestión que quería, trasladarte, porque, hay un resumen para Ujú, políticos, que está incluido en esa web de del IPCC para policy makers, y es de, ojo, 37 páginas. El técnico tiene ujú. 96. ¿Cómo se pueden emprender acciones y políticas específicas si ni siquiera se leen el informe completo? Claro, bueno, esto ha sido uno de los motivos de mayor preocupación por nuestra parte, el hecho de que esos resúmenes son realmente los que se acaban usando, porque lo otro es tan extenso y tan técnico, tú lo has dicho, 3.600 páginas, Ujú. y además de un lenguaje comprensible pero difícil, muy técnico, cuajado de referencias, de datos, de gráficas. Es un documento difícil de digerir por cualquiera. Pero es una Y preparación técnica que se espera de las personas que tienen que activar políticas específicas, contra el cambio climático. Es decir, no se espera que sea un ciudadano de a pie el que se vaya a leer las casi 4.000 páginas, sino que lo haga una persona que trabaja, por ejemplo, en un ministerio para la transición ecológica, entiendo. claro, pero digamos que en ese Ministerio para la Transición Ecológica hay, por supuesto, técnicos muy bien formados que se van a Ujú. leer y que gestionan ese documento. Pero veamos dónde se toman las decisiones y cómo se toman las decisiones. Se toman a una escala de gobierno. No me quiero meter con el gobierno de España porque en esto los países occidentales son todos bastante parecidos, ¿eh? Sí. Unos hablan en inglés, otros en alemán, pero en el fondo funcionan bastante parecido. Entonces las decisiones se toman de forma bastante ligera y bastante rápida. Y son decisiones que se toman en un corto plazo y que se toman teniendo en cuenta el abanico de otras decisiones que hay que tomar. Y las prioridades a veces no se inclinan en función de la gravedad real avalada por la ciencia, sino pues en función de criterios electoralistas o muy a corto Ujú. plazo Claro. o coyunturales. Y es ahí donde juega un papel tremendo eso que se conoce como el SPM, el Summary for Policymakers, el Ujú. resumen para políticos, que por refrescar un poco cómo funciona ese resumen, que es realmente la moneda de cambio climática que utilizan los gobiernos, que es el documento más leído y más usado, ¿no? Y se diseñó y se pensó en origen para eso, para que se use. Sí. Bien, en el año 88, ahí es nada, muchos no habrían ni nacido, pues en el año 88 las Naciones Unidas ya instrumentó cómo iba a funcionar el IPCC, ¿no? Y una de las maneras de funcionar era, bien, del informe completo se produce esa síntesis que Ujú. luego todos los Estados miembros tienen derecho y posibilidad de opinar, leer, matizar, cambiar, sugerir, y luego ahí se produce un largo proceso que ha sido muy tenso. Sí. Es decir que el lunes estaba prevista la presentación de esto a las 12 de la mañana y se retrasó 5 horas, a pesar de que se había estado todo un fin de semana maratoniano. El SPM, el resumen este, estaba preparado hace meses, pero cuando se acercaba la fecha, de repente muchos países Hubo que empezaron matizar. Ujú. a poner problemas. Y esto no es una conspiranoia o una cuestión de que los científicos nos hemos vuelto locos. Hay documentación explícita. Por ejemplo, Arabia Saudita ha querido quitar frases concretas que están marcadas en la versión previa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, dentro de 7 años se tienen que cerrar todas las centrales de carbón, que decir, hay que progresar hacia una Mm. economía libre de carbón. No es lo mismo. No Entonces, es tan contundente, claro. no es tan concreto y desde luego de cara a la gestión, lo segundo te deja las Deja manos muy abierto un libres. poco exacto. Claro, y eso Es es más lo que flexible.
eso es lo que nos preocupa a los científicos, porque estamos intentando indagar por qué no se ha hecho nada. Cuando un niño de 8 años, yo he dado conferencias de cambio climático en clave casi de humor a niños muy pequeños. He estado en saraos muy diversos contando el cambio climático con todas las narrativas diferentes que se os puedan ocurrir. Y es que el lenguaje es muy importante, siempre lo decimos. Totalmente. El cómo, no tanto el qué, ¿no? Sino Mm. el cómo dices las cosas. Pues a chicos y chicas de solo 8 años, 7 años, tiene una visión de la economía mucho más realista que estos economistas que nos gestionan, porque, por ejemplo, tienen muy claro que un planeta de recursos finitos no puede crecer la economía indefinidamente. Eso lo tienen clarísimo y, sin embargo, nuestros políticos, nuestros responsables y tal, no parecen tenerlo claro, desde luego no actúan como si lo tuvieran así de claro, ¿no? Porque quizás son Entonces, más cortoplacistas, ¿no? bueno, y Piensan en sobre lo que todo decías antes, ¿no? En su legislatura, en su mandato. el corto plazo es claramente un enemigo de las acciones potentes e importantes ante problemas Sí, complejos. Lo tenemos con la sanidad, con la educación, con la igualdad, y lo tenemos con el cambio climático. No se puede resolver esto a golpe de medidas puntuales de 2 meses, 3 meses, 1 año o 2 años, ¿no? Indudablemente el corto plazo es un problema, pero hay más problemas. Y la clave del fracaso es intentar contentar a todo el mundo. Esto no lo he dicho yo, esto lo han dicho varias personas muy famosas, se dice de distintas maneras. ¿Y qué ocurre con la dinámica democrática en los países que todos apuntan hacia el centro? ¿Por qué? Porque la distribución de frecuencias del votante tiene en el centro una mayor cantidad de votantes sí. potenciales. El que se adueñe del centro se adueña potencialmente de más votantes. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estas medidas que no, que pueden, en fin, suavizarse y contentar a mucha gente, son las medidas que los políticos adoptan. Entonces, si se pueden agarrar a un documento con base científica que ya ha sido edulcorado, Ujú. descafeinado, suavizado, de forma legal, que no ha sido capcioso, y además siempre pongo la analogía de una fotografía. Ahí no se inventa nadie nada. Pero lo que ocurre es, imaginemos una foto de nuestro hermano y que le empiezas a quitar resolución. Tú le vas quitando O resolución, le incluso vas quitando. a poner filtros, ahora que están tan de moda. Sí, pero en este caso yo no quiero introducir ese punto, simplemente quitarle resolución, quitarle píxeles, quitarle Sí, puntos de información. Llega un momento que no se reconoce a tu hermano. Puede ser tu hermano, tu primo, el vecino, incluso puedes no reconocer si tiene pelo largo o corto. Y sí. eso es lo que ocurre con este tipo de resúmenes, que sin inventarse nada, ha sufrido tal labor de suavizado, diplomacia, contemporizar, intentar agradar a todo el mundo, que no se nos enfade Arabia Saudita, pero que tampoco se enfade Suecia, ni por supuesto Sierra Leona, que al final queda un documento que no sirve para su propósito. El propósito es que sirva para la gestión. Y ese documento es el menos apropiado para la gestión porque no es específico. Claro. Fernando, tú siempre dices que tiene que haber voluntad, pero sobre todo sensatez. Y lo que Mm, estamos viendo que resulta bastante eficaz es eso que se denomina como greenwashing. mm. Muchas empresas llevan a cabo ese lavado en verde, también incluso muchos gobiernos anuncian iniciativas medioambientales, proyectos sostenibles, pero la realidad, yo quería preguntarte si va pareja realmente ese esfuerzo de marketing medioambiental respecto al impacto de su actividad sobre el planeta. Ujú. Bueno, hay 2 cosas interesantes que has sacado a colación. Uno, lo de la sensatez, que le quiero dedicar un minuto, Sí, sí, y por otro es lo del supuesto. greenwashing, que también le podemos dedicar otro minuto. Están relacionadas, pero son 2 cosas muy importantes. La sensatez. Por favor, todo el que nos escuche, que haga un ejercicio personal, familiar, social, por la sesera, por rescatar el sentido común. O sea, fijaros, voy a poneros un par de ejemplos absolutamente mundanos y triviales, Domésticos. domésticos, que todo el mundo puede entender, que no hace falta ser un técnico analista ni que te hayas leído los 3.800 páginas del informe, ¿no? La tecnología que no existe no puede entrar a formar parte de un plan. La tecnología que no existe no está, no hay que ponerla. Ojalá venga, pero tú no puedes calcular con que habrá una tecnología. No, si la tecnología no está, ¿no? Esta es la sensatez que da. Pues imaginaros a una señora o un señor de hace 80 años en su pueblo que tiene que planear una salida del domingo con la familia. Pues no va a hacer cálculos con no, que a lo mejor ya me traerán un poco de harina y Mm. quizá tengamos unas mandarinas. No, tú ahora qué tienes y con eso tú planeas tu excursión.
Pues eso es lo que no están haciendo los gobiernos. El llamado tecnooptimismo es una forma de insensatez eh, em, apoyada en un optimismo pues muy falaz y muy frívolo, ¿no? Sí, Es decir, ya nos salvará la tecnología. Estamos desarrollando las tecnologías del hidrógeno, exacto. las renovables van Son a todo surgir. futuribles. Bueno, con eso no se pueden hacer planes. O sea, los planes científicos, los escenarios científicos que están en estos informes son proyecciones sobre a partir de lo que hay. Mm, Y luego tú le vas poniendo, pues si en el camino te encuentras esto, vas a este escenario. Si no te lo encuentras, vas a este otro. Pero tú no puedes hacer cálculos, tú no puedes proponer que el país entre en una senda de desarrollo contando con que ya habrá forma de mitigar los gases que se emitan durante ese desarrollo. Es que no. mm. O sea, lo primero que hay que hacer es no emitir. Si tú te has propuesto no pasar de 1,5 grados, que esto no lo digo yo, que es que se han puesto de acuerdo un poco todos los países en que no había que rebasar ese 1,5 grados. Eso Bien, se yo firmó ya siempre en París, de hecho. hace 7 años, o sea, 7 no años, estamos hablando exacto. de ayer, ha habido mucho tiempo, ¿no? Y la agenda de los ODS de 2030, del desarrollo sostenible, pues era una senda que tardamos 7, 8 años en arrancar, que ya nos vale, porque cuando nos queramos dar cuenta se acabó la senda. No, es que Imagínate de que hecho ya los calendarios que se establecieron cada vez están más cerca y muy lejos de alcanzarlos, de alcanzar esos hay, objetivos. claro, hay muchas metas que llegamos tarde porque es que es como si dan la salida, ¿no? En una carrera popular y hay un montón de personas que se quedan, bueno, yo ya saldré, yo ya correré y ya no sé qué. Pues resulta que al final las personas en peor estado físico que salieron en su momento van llegando y ese atleta estupendo, pues es que no, es que le faltan 5 minutos y ya están llegando en meta aquellos más fondones y aquellos que habían entrenado menos. Bueno, pues aquí hay algunos países que hacer algunos deberes, otros países que no, pero en general vamos con mucho retraso. Y otro ejemplo de insensatez, ¿no? La desigualdad. En los países de tradición judeocristiana tenemos un sentimiento de caridad y resolvemos muchas cosas apelando a la caridad, ¿no? Bueno, la caridad está muy bonita, está muy bien, yo no voy en contra de la caridad, pero estoy hablando de cosas mucho más transversales que se tienen que sumar a la caridad. Si tú además eres un alma Sí. caritativa y te da pena y haces cosas por pena y por caridad, pues hazlas. Pero el romper las desigualdades en las sociedades en las que estamos es una pura cuestión de matemáticas. Lo hemos visto con la vacuna. Si se queda gente sin vacunar, ¿de qué nos sirve a otros estar felices y contentos? El virus va El virus mutando, le sigue vamos dando. expandiéndose, claro. Y sobre todo les damos oportunidades evolutivas a que aparezcan nuevas formas de virus. Entonces estamos haciendo un pan con unas tortas. Eso es falta de sensatez. El dejar a la gente atrás, el no ayudar a que se desarrollen las clases desfavorecidas, no es una cuestión de conmiseración y de caridad, sino es una cuestión de que funcionalmente nos retrasan a todos en el progreso. Adaptarnos al cambio climático, la velocidad de adaptación la marca el que va más despacio. Y por tanto tenemos que fijarnos en el que va más despacio, no en la persona más favorecida o en la persona que tiene más medios. Ante cualquier crisis, esto es una demostración matemática, no es una ideología, no es que yo es que sea de esta opinión política, no, esto se demuestra Ujú, matemáticamente. Las sociedades más igualitarias resisten mejor las perturbaciones, las crisis, los obstáculos, funcionan mejor ante imprevistos y estamos sometiéndonos a nosotros mismos a muchos imprevistos, llámale pandemias, llámale clima extremo, llámale contaminación aguda, llámale lo que sea, ¿no? Y esto va creciendo. Quiere decir que tenemos que prepararnos como sociedad, no solo con esa tecnología que todavía no tenemos, sino con herramientas sociales para ujú. gestionar la incertidumbre, los impactos. Y esto es a través de una cosa muy sensata que es vamos a cuidar de los más débiles, vamos a trabajar con los que menos tienen. Y no porque me den mucha pena, sino por sensatez. Y Ujú. ahora, si quieres, vamos al segundo concepto muy brevemente, no me enrollo Al tanto, del greenwashing. al de greenwashing un poco. Mira, hay varios grupos empresariales que a veces se acercan a gente como yo para consultar. Bueno, pues nuestra estrategia de sostenibilidad te parece interesante, te parece que Ujú, está bien, qué tienes que decir y tal. Lo primero que les digo, en general, salta a la vista que su carácter innovador en el sector en el que estén, sea el sector textil o el sector aeronáutico o el sector ujú, que sea, contrasta con su poquísima innovación en el sector de medio ambiente. O sea, en primer lugar, las medidas de sostenibilidad son las que aplicaría pues esos
chicos y chicas de 8 o 9 años que su profesor les está explicando las 3 R, reciclar, Ujú. reutilizar, reducir. Y entonces, pues estas grandes empresas multimillonarias emplean las 3 Rs y te dicen, ¿qué tal voy? Y dices, hombre, para primero de primaria, Ujú. pues vas Se bien. ponen el logo en verde de vez en cuando. Claro. Y dices, pero vamos a ver, vamos al meollo de la cuestión. ¿Dónde están tus fuentes principales de contaminación? En el caso del cambio climático, tus fuentes de emisión. Ahí es donde me tienes que mostrar que esto te Los preocupa, ¿no? compromisos reales. Claro, y ahí normalmente ya la cosa no es tan estupenda. A mí, una de las cosas que también le digo a estos grupos empresariales y en fin, a todo aquel o aquella que está tentado de caer en el greenwashing, en una etiqueta verde y hablar de sostenibilidad cuando en realidad pues estás haciendo los primeros pasitos muy titubeantes, creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad y de reconocer dónde estás, que no pasa nada. Todos sabemos que las fotos de Instagram están trucadas, ¿no? Que salimos más guapos en Instagram de lo que somos. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿a dónde va una empresa presumiendo de que 100% renovables, somos fantásticos, no sé qué, somos la líder? Digo, baja, 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 baja. Que ya sabemos que en Instagram todos guapísimos. Cuéntanos las dificultades que estás teniendo en integrar a, no sé, a la mujer en el no sé qué. Cuéntanos las dificultades que estás teniendo a la hora de realmente reciclar o encontrar material sostenible para esto. Tal. Cuéntanos qué estás haciendo para evitar el empleo infantil en terceros países. Y cuéntanos tus fracasos, comparte con nosotros tus limitaciones y entonces nos creeremos más alguna foto de esas bonitas que te salgan en las redes sociales. Porque diremos, bueno, joder, pues a lo mejor es verdad que tiene estas cosas bonitas, ¿no? En la empresa no todo es pecado. Y no se tiene nadie que sentir ofendido porque una empresa tenga como objetivo ganar dinero. Claro, pero si lo que tenemos que Obvio. entrar es en cómo gana dinero, ¿no? Y con qué huella. Y claro, si le salen las cuentas a base de contaminar a base de emitir gases, que luego eso lo pagamos todos, que es equivalente a no paga nadie, pues así me salen las cuentas a mí también, ¿no? Quiero decir, las cuentas tienen que ser muy inclusivas e incluir esa huella ambiental. Y si a mí me viene un grupo empresarial diciendo, mira, el precio de mi producto era este, muy competitivo, pero en cuanto le repercutí los gastos de la huella hídrica, la huella de CO2, no sé qué, el precio se me puso aquí y Claro. ahora vendo mucho menos, pero lo que vendo está acorde y me permite conciliar pues, la producción con reducir la contaminación. Y digo, hombre, pues ya esto me va gustando más Es un que avance. simplemente, Ujú. claro, que las medidas estas de primaria que me estabais contando hace un tiempo. De hecho, la ONU ha anunciado recientemente que va a poner en marcha un grupo de expertos para evaluar precisamente la credibilidad de esos compromisos que, vamos, que a veces son como las dietas milagro. Claro. Mira, una de las grandes crisis que sufre la humanidad es una crisis de confianza, ¿no? Y la confianza, están todos esos dichos que te aseguran y que muchas veces descubrimos que la confianza se tarda toda una vida en ganar y se pierde en unos minutos. Ujú. Basta un fallo digamos, de mentir, de ocultar, basta una campaña mal planteada para que se te caiga como un castillo de naipes toda esa credibilidad y toda esa confianza. Y por eso estamos en un momento de crisis de confianza. Nadie se fía de nadie, no nos fiamos del vecino, no nos fiamos del político, no nos Y fiamos mucho del... menos de los medios de comunicación. No, no, bueno, También, también. cada área de profesional tiene sus dificultades y tiene que revisar su código deontológico. El otro Sí, día salió a relucir el código deontológico. Para el que no lo recuerde, pues es simplemente como un código ético de tu profesión. Un médico lo tiene clarísimo. El médico tiene sí. que salvar vidas, ¿no? Ujú. Un científico tiene que descubrir cosas o tal y contárselo a la gente, porque de nada sirve que yo en mi laboratorio haya encontrado la vacuna si no se lo cuento y no ponemos vacunas, ¿no? Y los medios de comunicación tienen también su código deontológico, no solo de la verdad, que eso yo creo en general Que que lo debería lleváis. estar por encima de todo, pero ahí tenemos a las fake news, ¿eh? Bueno, pero yo creo que donde más fallan los medios de comunicación empujados por esta sociedad un poco atolondrada es en la falta de profundidad, ¿no? De que no se profundiza en las noticias, porque está ese clickbait, ¿no? El cebo del click, ¿no? Que tienes que buscar
la atracción rápida, titulares muy Un buen sexys, un titular. gancho de Ujú, actualidad y lo que decía al principio, una noticia tapando a la otra, yo tapo al otro, ahora lo ha sacado este periódico, yo saco este otro más gracioso, yo lo cuento así, yo me creo una sección para esas cosas y es una carrera de un poco frívola. Y es verdad que los medios de comunicación están metidos ahora mismo en una contradicción pues con los quienes les financian, cómo se sostienen, que no es, y hay que entender las dificultades. Y yo creo que muchos profesionales de la comunicación están en esa reflexión y están intentando evolucionar hacia la comunicación 2.0. Cada ujú, área, sin duda. cada sector tiene su código que revisar, su ética y sus problemas, ¿no? Y las empresas ganan dinero, pero no todas lo ganan, digamos, de la manera tan honesta o igual de honesta, ¿no? Y algunas empresas son muy sucias, son luego muy mentirosas, no te terminan de contar las cosas y eso es lo que tendríamos que tener tolerancia cero, porque no es tanto que contamine como que no admites que Que lo contaminas, estás como que no haciendo. y que no pones medidas para realmente reducir esa contaminación, ¿no? Mencionabas hace un instante la importancia de divulgar para la labor científica, para romper también el muro de la ignorancia. Y esto lo digo, Mm, ya que mencionábamos el mm, tema de las fake news, porque hemos llegado a un punto, muy especialmente también a raíz de la pandemia de la COVID-19, que ha cumplido ya ujú, 2 años, en el que el negacionismo parece que se ha convertido casi, no sé si en religión, en dogma de fe. Hubo y hay negacionistas del cambio climático, de hecho ya desde hace mm. muchos años. Luego llegarían los de la pandemia, los de las vacunas. Ahora niegan la guerra, incluso los muertos. A veces, Fernando, permíteme que diga que parece que sí que merecemos la extinción. Bueno, hacemos muchas bromas con esto de la extinción. Un día nos vamos a extinguir y las bromas ya se habrán acabado, ¿no? Sin duda. Pero, pero yo siempre digo que lo normal para una especie es extinguirse, así que pues nos vamos a extinguir, pero no hay que darse prisa. Y parece que tengamos prisa, porque sabiendo lo que sabemos, porque no somos muy sabios, ¿no? Lo de Homo sapiens nos queda muy grande. Pero sabemos bastantes cosas, sabemos suficientes como para tomar otros rumbos, para organizarnos de otra manera, y sabiendo lo que sabemos, es sorprendente lo que estamos haciendo, que es como ponernos la cuerda al cuello. Es, Ujú. es muy difícil de explicar. Yo muchas veces con los estudiantes hago ejercicios casi en clave de humor. Yo recurro mucho al humor porque esto del medio ambiente está lleno de malas noticias, de escenarios muy lúgubres, que son ciertos, ¿eh? Pero claro, uno no puede estar todo el día con ese apocalipsis en la cabeza, Sí, porque al final, pues acabas, pues como hemos acabado muchas veces, con periodos en los que estás muy desanimado, en lo que no crees en nada y en lo que, en fin, incluso ya sabes que hay toda una serie de trastornos mentales asociados a la ecoansiedad y demás. Entonces, sí. una de las mejores medicinas es el humor, ¿no? Un humor así, ¿no? Me estaba acordando cuando hablabas de la ignorancia, hay una viñeta de un tal Larson, un dibujante norteamericano muy, muy gracioso. Bueno, las viñetas son muy explícitas, son muy difíciles de escribir, pero están ahí dos personas y hay uno con cara de tonto y los otros miran así y dicen, ¿desde cuándo la ignorancia es un punto de vista? Claro, nos hemos acostumbrado a escuchar a todos y todas y hay gente que no tiene realmente nada que decir. Y esa gente que no tiene nada que decir normalmente habla más alto. Tenemos la dinámica de las comunidades de vecinos en clave de Sí. humor y que todo el mundo me lo tome así, ¿no? Pero que muchas veces el vecino que más grita es el que acaba, y todos por ya decir, bueno, venga, vale, va, lo que tú dices, lo Pero que es el tú que menos digas. aporta, claro. Es el que menos aporta, el que menos ha estudiado. Vamos a estudiar cómo hacer la derrama del ascensor, dónde vamos a poner la escalera del no sé qué. Y el que menos sabe, el que menos tal, al final, por pesado, por gritón, pues todos, venga, vale, pues tal. Esa es un poco una dinámica perversa, ¿no? Negacionistas del clima, negacionistas de la vacuna, hay muy pocos, pero gritan tanto Gritan mucho, sí. que parecen más. Y luego arrastran a un segundo tipo, porque hay toda una taxonomía, ¿eh? Hay una clasificación. Luego, si quieres, entramos en la clasificación, en la taxonomía de negacionistas. Es muy divertida Adelante. porque Sí, sí, tenemos ahora, ahora, tiempo. ahora te la desarrollo porque cada tipo de negacionismo requiere un tratamiento, ¿no? Ahora entramos en eso, ¿no? El Pero negacionismo da para una tesis amplia, de hecho. bueno, de hecho, hay más de una tesis en marcha, porque tienes desde la Me lo creo. aproximación social, psicológica, como fenómeno social, tienes la parte incluso de implicaciones, pues, para decisiones en cambio climático, decisiones Ujú. sanitarias, etcétera. Hay muchas derivadas y, por tanto, muchas tesis, pero no me vas a lograr confundir, Patricia. Yo tengo aquí un objetivo.
No, es que nos vamos enrollando en cosas muy Sí, interesantes cierto. y quiero terminar esto de ese tipo sutil de negacionista, Ujú. que es que podemos serlo todos, ¿m? Que es esa persona que en un momento dado quiere dudar. Porque el cambio climático es tan tremendo que dices: "Joder, ojalá que no sea cierto", ¿no? Yo, vale, sí, le escucho a mis hijos, leo las noticias, pero, ostras, no será para tanto, me gustaría pensar que no es para tanto. Entonces, en ese momento te mandan por WhatsApp una tontería negacionista, o ves en la televisión a un negacionista, o en las redes sociales de pronto no sé qué, Sí. y entonces, te inclinas a decir: "Bueno, vale, pues entonces pongo el Te cambio queda la climático duda. Ujú. y lo pones en tercera prioridad. Va, primero pagar mis facturas, segundo ver dónde veraneo y tercero el cambio climático. Y tú estabas a punto de poner el cambio climático en primera prioridad, estás deseando que eso no sea del todo verdad. Esa es una forma de negacionismo ligero en lo que, al menos temporalmente, muchos de nosotros, incluso yo mismo, pues podemos incurrir. Es muy humano ante cosas complejas y muy, muy catastróficas, pues decir, ¿y si al final no es del todo No es tan así, no es tan grave? grave. Le vas tú mismo, vas como buscando piezas que te pudieran avalar esa hipótesis alternativa que inconscientemente vas generando y con los compañeros con los que te estás tomando una cerveza dices, Mm. joder, pues el caso es que el otro día escuché esto y no será que a lo mejor no es para tanto. Eso es un tipo de negacionista. Mira, si quieres, tres tipos de negacionistas. De acuerdo, adelante. Taxonomía del negacionismo. Negacionismo por ignorancia. Este se trata, no hay muchos, porque ya hoy en día prácticamente todo el mundo ha oído hablar más o menos, o más de detalle o menos, de cambio climático o de vacunas, porque es verdad que lo uno se aplica a lo otro y a todas las formas de negacionismo. Pero el cambio climático. Ignorancia. Bueno, eso se cura con clases. Se trata con charlas, con Con exposiciones, con documentación. noticias, con documentación. Vale, incluso con un cuñado en las fiestas de Navidad, etcétera. Bien, tipo uno, escaso, llamativo, en vías de extinción, ojalá vaya desapareciendo. Sabemos cómo tratarlo y hay bastante herramienta para tratarlo. Tipo 2, negacionismo por egoísmo. A mí me interesa seguir contaminando, bien como individuo, bien como Como empresario, bien empresa. como sector de actividad o lo que sea. Yo esto lo tengo que seguir haciendo, porque vamos, yo vivo de esto. O a mí me mola muchísimo mi coche de 66 cilindros y me da igual que Clásico que gaste. contamina un montón. Eso es. Yo digo, esto lo voy a seguir usando. Entonces, eso es negacionismo por egoísmo. Y eso se trata por lo penal o por lo civil, pero eso se denuncia. El tratamiento es tolerancia cero y denuncia. Denuncia social, denuncia civil, denuncia penal, dependiendo de hasta dónde lo puedas y quieras llevar. Ese es el tratamiento ante el negacionismo por egoísmo. Y se puede pillar infraganti a una gran compañía o a un país entero actuando de forma, digamos, de negacionismo por egoísmo y ahí que caiga todo el peso de la ley y toda la vergüenza En sus social y tiempos, eso también hay que recordarlo, que todas estas estos procesos tienen sus plazos. efectivamente. Tercer tipo de negacionismo, negacionismo por negación de la realidad. Esto se trata, como todos los trastornos mentales, por especialistas de psiquiatría, psicología y por personal sanitario. Hay personas que del mismo modo que hay personas que ven espíritus o que ven fantasmas o que ven cosas, ¿no? Y que reciben medicación o que reciben asistencia y que es tan antiguo como la medicina, ¿eh? O sea, hace miles de años que Ujú. se tiene diagnosticado a las personas con trastornos de realidad, ¿no? Trastornos mentales que identifican Que realidades distorsionan. Ujú. que no ven la realidad, hay problemas sensoriales, además están perfectamente documentados, hay problemas que son sensoriales, hay problemas que son cognitivos, incluso el córtex frontal está muy implicado, o sea, se saben las regiones del cerebro que están implicadas en negar o distorsionar o ver realidades paralelas, y eso que la medicina tiene mucho tiempo de historia y que la sociedad comprende, se aplica perfectamente a un tipo de negacionista climático o antivacunas y demás, que son personas que tú le muestras la evidencia y ellos en esa evidencia leen otra cosa. Leen otra cosa o bien porque su sistema sensorial está defectuoso o bien porque su sistema cognitivo lo traduce a otras cosas y viven en una realidad paralela y eso requiere tratamiento de especialistas. A eso no sirve de nada una persona como yo que les explique los tipping points, los límites planetarios y el efecto invernadero.
ni tampoco sirve que lo denunciemos a los tribunales. Fernando, y ahora la cuestión es, de estos 3 tipos, ¿cuál es el más peligroso y el más abundante? No sé si me atrevería a decir que el segundo, Bueno, el segundo el de los egoístas. es bastante abundante y el grado de peligro viene por ahí. Porque yo creo que la peligrosidad de los negacionistas está en su capacidad de influir Mm, y en su número, ¿no? Porque claro, cuando son muchos, incluso a la hora de votar o a la hora de tomar decisiones como consumidor o como ciudadano, pues si son muchos, al final desequilibran la balanza. claro. Pero luego también el efecto contagio, ¿no? Que pueden hacer. Mira, los negacionistas así palmarios como Bolsonaro o Trump, ¿no? Que Ujú, fueron y son algunos todavía presidentes de los gobiernos, es un tipo de negacionismo del segundo tipo, porque ellos están muy bien informados, tienen los mejores asesores y saben mm. perfectamente de qué va el Pero cambio tienen sus climático. prioridades. Han establecido un calendario basado en no en la ciencia, sino basado en sus propios intereses, en los suyos y un grupo que ellos han decidido, y esos tienen que ir a los tribunales y esos tendrán que ser juzgados cuando se prescriban sus inmunidades y demás. Y eso es un tipo de caso 2, digamos, de negacionismo que por su posición concreta tienen una influencia tremenda y por tanto tienen que ser perseguidos todavía con más, en fin, con más avidez y con más... tenemos que ser más estrictos ante ese tipo de negacionismos. No De hacer hecho, bromas. me atrevería a decir que tienen las ramas tan largas, que alcanzan a los del primer tipo, es decir, a los que tienen esa ignorancia, que desconocen realmente la realidad, y también a los que tienen la patología. Es decir, por eso también su influencia, ¿no? Claro. Pensemos que yo desearía estar equivocado con el cambio climático y como yo, toda la gente que trabaja en aspectos relacionados con el cambio climático. Ojalá estemos equivocados. Entonces, cuando alguien desde un punto de cierto poder, sea el presidente o sea simplemente un responsable de una empresa o de una actividad o lo que sea, pero que tiene a su cargo gente o que tiene, digamos, una proyección, hace cálculos, hace promesas, dice estrategias que de alguna manera se apoyan en negar los riesgos asociados al cambio climático, hay mucha gente que, pues eso, empieza a decir, pues no será para tanto, a mí me lo manda mi jefe, esto es lo que se hace aquí, es que en esta región las cosas las hacemos así, o en esta empresa, Mm, o en este grupo, o lo que sea. Eso, eso es muy tremendo. Y es verdad que esa gente recluta a nuevos negacionistas simplemente que no cuestionan al jefe o no cuestionan a la autoridad o no cuestionan, también no la cuestionan porque lo que está diciendo en ese momento la autoridad es mucho más agradable que lo que están diciendo los científicos, los malditos científicos como el Fernando, que van y te dicen, oye, que nos estamos calentando y que esto va mal. ujú. Mencionabas antes la cuestión de la pandemia. Parece que ha pasado más de 2 años y que lo tenemos ya un poco como Mm, telón de fondo, que no acaba de irse, pero parece que ya no es prioritario, decíamos, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Pero claro. respecto a esos aprendizajes que yo creo que es esencial y sobre todo esas conexiones que antes mencionabas, no sé hasta qué punto hemos asumido ya, después de que los científicos hayáis estado, repitiéndolo machaconamente durante estos, más de 24 meses, que hay esas circunstancias, esas 2 circunstancias, ese binomio, ¿no? Entre pandemia y cambio climático que es indiscutible. Es decir, ¿hasta qué Claro. punto lo hemos ido asumiendo? Precisamente gracias a vosotros, los científicos. Mira, yo he pasado por varias fases, alguna fase de mucha esperanza, de decir, la sociedad de este gran varapalo que ha recibido con la COVID-19 va a aprender una lección muy dura y va a aprender muchas cosas. Lo que he visto es que mucho de ese aprendizaje se ha ido transformando en una forma no muy saludable de resignación. O sea, cuando yo empezaba a echar de hemeroteca o de bibliotecas científicas y Ujú, decía, el 70% de las nuevas enfermedades, de lo que enferma al ser humano son enfermedades zoonóticas, enfermedades de origen animal como la COVID, ujú. el 70%, y esto va aumentando, no solo la proporción, sino la cantidad absoluta. Yo notaba que la gente al principio pues se preocupa, ¿no? Luego cuando estás en pleno confinamiento, pues estás como diciendo, ¡guau! Esto es tremendo. Cuando ya vas saliendo del confinamiento, te resignas a, bueno, pues esto parece que pasa de vez en cuando, pero yo ahora me voy a la playa o yo voy a hacer mi vida como si no hubiera pasado nada. Hay una especie de resignación. Esto tiene también que ver con lo de la normalización, ¿no? Toda esta
to toda esta campaña, por ejemplo, con los suicidios, de ocultarlos en cierto modo, tenía una doble mirada. Y hablo de Sí. suicidios con bastante intención, porque no solo es un tema de actualidad, sino es un tema que está muy relacionado a los trastornos mentales que antes hablaba. Mm. Los suicidios en la India, aumentan con el cambio climático y con el fallo de las cosechas. O sea, no estoy poniendo el ejemplo de los suicidios porque me ha dado por poner un ejemplo que no Claro, tenga sino nada que porque hay ver. efectivamente esas conexiones que antes Hay una mencionábamos y que son conexión tremenda esenciales. entre el incremento de los suicidios. Ya sabéis que los que más se suicidan, por desgracia, son los jóvenes. En la estadística de los jóvenes que se suicidan, se está en países como España empezando a conocer ahora. ¿Y por qué no se conocía más? Por un lado se decía que porque podía incitar al suicidio a Sí. personas en estado de El depresión. efecto llamada, que se decía precisamente que era un pacto tácito también que había en los medios de comunicación, el no informar sobre los suicidios para evitar ese efecto llamada, pero está demostrado que no es así, sino que hay que informar, eso sí, con mucha prudencia, pero informar. Exacto, con mucha sensibilidad Mm, a las circunstancias que puedan llevar a una persona a una situación tan extrema. Pero las estadísticas del suicidio en parte no se conocen bien o no se han ido conociendo porque es un tema difícil de asumir. Socialmente es un gran fracaso. Cuando una persona toma esa decisión, ha fallado todo lo demás. mm. Y vivimos en una sociedad en la que solo queremos buenas noticias. Y las buenas noticias están, pero hay que ganárselas. Y las buenas noticias no las podemos crear. Si las inventamos, si solo miramos artificialmente la parte buena de las cosas sin una mirada sensata, pues no vamos a resolver problemas escabrosos como el suicidio, que es el máximo fracaso, ¿no? Y aquí con la comunicación, con la narrativa del cambio climático, tenemos que ser muy sensibles. Yo el primero, y muchas veces hago esa reflexión de cómo Ujú. contar las cosas para no inducir en las personas, no ya digo el suicidio, que sería el caso más grave, pero sí estados de bloqueo, de ansiedad, de estrés. O sea, yo voy buscando sacar lo mejor de las personas, porque necesitamos lo mejor para salir de una Hay que crisis ser complicada, ¿no? constructivos, ¿no? Exacto. No destructivos, no apocalípticos en exceso, ¿no? Y con esto de la pandemia ha sido tan crudo, tan tremendo, que aunque hemos aprendido algunas cosas, en otras nos hemos resignado y hemos normalizado, ¿no? Y corremos el riesgo de normalizar, igual que estamos normalizando las muertes y estamos normalizando violaciones, abusos. ¿Por qué es tan importante que estos datos salgan una y otra vez? Y a veces incluso se entren en detalles morbosos y tal, que nos escalofríen un poco, porque no podemos normalizar esas cosas. Si las normalizamos, llegará un momento que tampoco haremos cosas activas, que no haremos algo por realmente Estaremos bien. apáticos, vaya. Claro, lo asumiremos como diciendo, bueno, pues es la cuota de mal funcionamiento de nuestra sociedad. Mm, No, esa cuota se puede regular, se puede mejorar, ¿no? Y ahora tenemos muchos indicadores de salud, ya que has sacado el tema de la pandemia, que es un ejemplo muy claro, muy conectado con la sanidad y con la salud de las personas. Y insisto mucho en el binomio salud mental y salud física, que van muy de la mano y en el confinamiento lo vimos, ¿no? sin duda. Y Y seguimos y arrastrando las consecuencias de por aquello. supuesto, y tan enfermizo es sentirse, agobiado por la presencia de la COVID en tu entorno, como, pretender que no está. O sea, las 2 cosas son enfermizas. Sí. Tienes que no normalizar, sino entender. Por eso cuando dijiste: "Hemos aprendido algo", sí que hemos aprendido, pero lo estamos transformando en una resignación, muy poco fértil, un poco estéril. Y hay ahora algunas estadísticas que comentan, por ejemplo, que las probabilidades de que en la vida de una persona, o sea, antes de la COVID, digamos, y antes de 4 o 5 años hacia Ujú. atrás, las probabilidades de que una persona a lo largo de su vida, experimentara una gran pandemia eran de en torno a un 20, 18, un 20%, ¿no? Esas probabilidades se han duplicado. Ahora estamos en prácticamente un 50%, un Ya. 40 y tantos por ciento, y creciendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que posiblemente aquellos de nosotros que podamos vivir bastante, pues lleguemos a Vayamos vivir. a ver otra. Ujú. Claro, claro. Y esto es tremendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitarlas, no resignarnos. O sea, la estadística te dice lo que va a pasar si no hacemos nada, si todo sigue igual. Bueno, pues hagamos cosas para no cumplir que no sea la famosa profecía autocumplida. O sea, las Ujú. estadísticas no está para cumplirlas, las estadísticas son a toro pasado. Hasta ahora lo que ha ocurrido es esto. Caray, pues hay herramientas sociales, políticas, económicas, psicológicas, antropológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Arropadas o atornilladas en la ciencia, que nos permitirían no repetir los mismos errores. Por lo menos si nos vamos a equivocar, que sea haciendo cosas distintas. Ujú. Hablando de aprendizaje, yo sí tengo que quedarme a título personal con una de las cosas que he aprendido
de lo que ha dado de sí y sigue dando esta pandemia de la COVID-19 fue uno de aquellos términos que empezamos a oír precisamente vosotros los científicos, no evidentemente, pero sí los periodistas y los ciudadanos en general, cuando, sobre todo en aquellas primeras semanas del confinamiento, donde había pues, muchísima incertidumbre respecto a lo que nos enfrentábamos, era un virus desconocido, sabíamos que venía Ujú. de China y tuve ocasión de hablar contigo precisamente sobre el concepto de la zoonosis, la transmisión de Sí. forma natural de un patógeno entre animales y seres humanos, precisamente en aquellas semanas de mucho caos en el que se hablaba de que bueno, pues había sido creado el virus en un Ujú, laboratorio, ujú. que había sido una cuestión intencionada. Se empezó a hablar del pangolín, de los murciélagos. Sí, Bueno, pues la cuestión es que recuerdo que después hubo una delegación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, viajó incluso a China, fueron a visitar esos denominados mercados húmedos, pero realmente las conclusiones a las que llegaron pues tampoco son muy aclaratorias. Es cierto que dijeron que el virus no se había escapado de forma intencionada de ningún laboratorio, pero tampoco llegaron a conclusiones certeras y para esos negacionistas que mencionábamos antes, pues tampoco les aclararon nada. La cuestión es muy importante que esa zoonosis, realmente ese concepto, no tendría por qué haber provocado una pandemia mundial si hubiéramos, digamos que salvaguardado ciertos cortafuegos, ¿verdad? Los claro. ecosistemas, que es muy importante. Sí. Bueno, la historia más o menos la tienes, pero te falta un nuevo capítulo y matizar algunos de los de entre medias. Pero vamos, más o menos la has contado bien, te vas acordando del famoso pangolín, que en su momento tuvo algunas de las, responsabilidades. Luego se vio que genéticamente la forma del coronavirus que había en el pangolín no era la más, probable que hubiera saltado, etcétera. La historia se ha refinado, todavía nos faltan algunas piezas, pero efectivamente, la hipótesis conspiranoica, que era mucho más divertida que la hipótesis ecológica, ¿no? Porque la hipótesis ecológica era este virus se originó, estuvo por lo menos mucho tiempo en el murciélago, un animal que tiene un montón de virus, muchos de ellos compatibles casi con el ser humano, Ujú, y entonces se rompió de alguna manera el aislamiento de ese ujú. murciélago, el virus fue saltando a otras especies y de esas Y especies nos llegó al llegó ser en ese humano. Ujú. y llegó al ser humano. Esa es la historia primera, pero era mucho más divertida pensar que los chinos se habían confabulado contra el orden mundial y que habían diseñado en un laboratorio que no por casualidad está al lado de Wuhan y además en la línea de metro o de tren de cercanías, ahí es la pequeña duda que tengo, pero vamos, que se puede trazar perfectamente, la distancia está en una distancia corta, uno de los 50 y tantos centros de virología de alto riesgo que hay en el mundo, ¿no? 4 o 5 están en África, una docena están en Asia, una veintena están en Europa y en Estados Unidos. Bien, pues ese centro estaba muy cerca de Wuhan y permitió unas conspiranoias estupendas. Mucha gente disfrutó con esos guiones cinematográficos completamente infundados. Bueno, la historia realmente volvió a resucitar, como tú dices, cuando fueron los de las Naciones Unidas a rescatar las pruebas que el gobierno chino les dejara Les rescatar, porque ahí también permitió, exacto. hubo sus más y sus menos. Pensemos también que declaramos culpable a China de todo antes de saber, y durante mucho tiempo el ser humano necesita tener un culpable, y China era culpable de todo, aunque todavía no se sabía. Entonces, también el gobierno chino, que es como es, pero también estaba siendo blanco de todas las sospechas y de todas las malas praxis, pues iba con pies de plomo y tal. Bueno, finalmente lograron estos representantes de las Naciones Unidas tomar más muestras, estudiar aquello, compartir con responsables del sistema sanitario chino bastante material. Y durante unos meses en la comunidad científica se volvió a contemplar, ¿por qué no?, la posibilidad de que el virus hubiera escapado del laboratorio. Hay muchas historias entre medias de Ujú. artículos que descartaban, luego habrían una posibilidad por herramientas genéticas. Muy complejo, ¿eh? Pero bueno, por contarla corta. ¿Qué ocurre? Que durante unos meses los científicos todos, bueno, la ciencia va para adelante y para atrás, vuelve a contemplar las hipótesis y vuelve a haber una pieza de evidencia y durante unos meses se consideró como una opción, el gobierno de Joe Biden apoyó bastante la búsqueda de pruebas para ver si eso realmente ocurrió. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Hace un mes se han publicado 3 artículos en las mejores revistas científicas, prácticamente descartando, no descartando al 100%, pero al 90 Eso y probablemente muchos nunca por lo cien. sepamos, ¿verdad? Es decir, Claro, hay piezas que realmente nos van a saber lo que faltar. ocurrió. Exacto, saber todas la cadena de cosas, pero descartan
con bastante fidelidad. Son 3 estudios que han salido a la vez a raíz de aquellas nuevas muestras que tomaron estos sanitarios, estos investigadores que Ujú. fueron a China, y se descarta como muy, muy, muy improbable el que haya salido del laboratorio chino. Se vuelve a la hipótesis original de que el contagio surgió, además se puede acordonar físicamente porque han combinado distintas técnicas incluso fotográficas, con imágenes de las cámaras del mercado, con fotografías que existían, etcétera, y se puede acordonar un rincón, 3 o 4 casi establecimientos de los cuales surgió la cepa de coronavirus que al final fue la causante de la COVID-19. ¿No? Mm. Eso hoy por hoy es lo que la ciencia, ya digo, publicada en las mejores revistas, vuelve otra vez a considerar con más evidencia, siendo lo más probable. Es complicado, entre medias han ocurrido cosas que no tenemos bien documentados y quizá, como tú dices, no se lleguen a saber del todo nunca, no lo sé. Conforme pasa el tiempo, las pruebas, la obtención de muestras se vuelve más difícil y es posible que algunas piezas no las lleguemos a tener nunca. Pero bueno, por conectar esto con el cambio climático, pensemos que son grandes amenazas para la sociedad que son autoinfligidas. O sea, la sociedad, como también decíamos en algún momento, parece que se esté dando prisa por extinguirse, porque se está provocando a sí misma, sabiendo, porque a lo mejor la persona concreta que entró en un bosque y entró en contacto con la especie portadora del SARS-CoV-2 que causó la COVID-19, esa persona concreta o esas personas no sabían, pero la ciencia sabe y la sociedad no termina de actuar y esto nos lleva también a la rebelión científica. ¿Por qué los científicos no es tanto que nos enfademos como que nos mostramos extraordinariamente preocupados por la inacción de los gobiernos? Porque los gobiernos intentan contentar a todo el mundo, intentan, no pasa nada, no es tan grave, lo tenemos controlado. No, pues no lo tenemos tan controlado y sí que Mm. pasan cosas. Y las acciones que dice la ciencia son bastante incómodas de aplicar, pero funcionan. Lo aprendimos con la mascarilla, tú hablabas antes de aprender. Hemos Ujú. aprendido que la mascarilla reduce significativamente los contagios, pero al principio pues había que poco menos que poner un policía detrás de cada uno de nosotros para que nos pusiéramos la mascarilla. Cuando lo entendimos, esa es la esperanza que tenemos los científicos. Cuando la sociedad entiende las cosas, ya no hace falta policía, ya la gente se pone la mascarilla. Hoy estaba escuchando las noticias y mucha gente en estas vacaciones, voluntariamente, cuando ya no es obligatorio, se van a poner la mascarilla cuando estén en sitios con mucha concentración de gente porque han entendido para qué sirve una mascarilla. Y es súper incómodo. Todos hemos sufrido agobio de estar tapados por la dichosa mascarilla. Nadie nos gusta ir con mascarilla, pero cuando lo entiendes lo haces. Y yo creo que cuando la sociedad entienda la gravedad del problema del cambio climático o de los riesgos de pandemias, estas grandes amenazas a la humanidad, va a entender que un político tome decisiones, tome medidas, haga estrategias que puedan ser incómodas. Esa para mí es la gran esperanza con la que me levanto cada día a contar con infografías, con vídeos, con entrevistas como esta, a explicarlo en lo que puedo, para llegar a más gente, diciéndoles, esto no es una paranoia, es una cosa peligrosa y tenemos algunas propuestas que haceros. Precisamente para ir terminando ya, y ya que Mm. mencionábamos, bueno, esa relación entre calentamiento global y salud, en relación también con las consecuencias del cambio climático, se habla frecuentemente de otra de las amenazas que son los que vienen determinadas por los procesos de deshielo, sobre todo respecto a esa capa que se denomina permafrost, que puede Mm. llegar a liberar, de hecho lo está haciendo, patógenos, virus o bacterias que han permanecido, bueno, pues en estado latente, conservadas Ujú. bajo esas capas de hielo, que pueden ser también, entiendo, otra de las principales amenazas y de ahí podrían venir otras pandemias. No me quiero poner apocalíptica, pero sí que es cierto que esa es una amenaza real. Es una amenaza real, pero yo diría que estando como estamos, no es de las más preocupantes por la cantidad de patógenos, de virus o bacterias que no es tan grande y tal. Es más la novedad de formas patogénicas, de virus desconocidos para la ciencia y de bacterias nuevas o formas muy ancestrales. Por ejemplo, también se han encontrado formas ancestrales que ya han sido erradicadas con sistemas sanitarios, con vacunas Ujú. y profilaxis, que sin embargo estaban enterradas y vuelven a salir formas de tuberculosis, de enfermedades infecciosas antiguas, ante las cuales no tenemos ahora las vacunas ad hoc, hay que volverlas a hacer. O sea, es una vuelta al pasado, a nuestro pasado de enfermedades también que hemos sufrido. Pero yo diría que esa fuente, siendo cierta y estando documentada, no es tan alarmante por su magnitud, por su capacidad de impactar a mucha población,
como directamente el cambio climático y demás. En esa interacción clima, pandemias, clima, salud y demás, Ujú. pensemos en los vectores de enfermedades infecciosas, los mosquitos, las garrapatas que se van expandiendo con el calentamiento y que van llevando en esa expansión enfermedades de origen tropical a latitudes templadas. Ahí tenemos una interacción, una conexión de estas que hablábamos al principio, ¿no? Entre pandemias o enfermedades infecciosas y cambio climático. Y habría muchas más. Y ya para terminar, y esta sí que es la última, Fernando, me gustaría Mm. quedarme con una frase tuya de un reciente artículo a propósito de esta rebelión de la ciencia, y es la siguiente. La ciencia sin activismo es impotente, el activismo sin ciencia no tiene precisión en sus reivindicaciones. ¿Crees que a veces falla también esa otra conexión entre los investigadores y el medioambientalismo? Por eso tenemos los científicos que ir cambiando, ¿no? Y cambiar de chip y cambiar un poco las tornas. Es muy cómodo para un científico, pero lo diría de casi cualquier área de especialización, ¿no? Quedarte rodeado de tus colegas, hablar de tus cosas con los que te entienden y progresar en ese ámbito de desarrollo, de conocimiento, etcétera. Sin embargo, cuando tu actividad profesional o tu investigación tiene una conexión tan directa con la sociedad, creo que tenemos que romper esa tendencia. Igual no es necesario que lo hagan todos los científicos y científicas. Viva la diversidad, debe quedar, por supuesto, un reducto muy saludable y muy necesario de científicos y científicas en sus laboratorios haciendo la ciencia dura que requiere muchas horas y que no está muy bien pagado, dicho sea de paso, pero se hace con ilusión y con esperanza. Bien, pero necesitamos más gente que esté con ganas, con tiempo, con motivación para explicar, para hacer de interacción con vosotros, con la gente que está en el frente de comunicación y directamente con la sociedad. Lo mismo paso una mañana en el colegio con niños, como he comentado, ahora tengo una experiencia con mujeres en una prisión, Sí. encarceladas, que han pedido que se les cuente esta realidad. Lo mismo que entro en cuestiones directas, digamos, de cara a cara, pues asesoro en lo que puedo a representantes o me alío con los medios de comunicación para asegurarme de que la noticia está bien hecha o de que los contenidos científicos en cambio climático o en crisis ambiental son los correctos. Creo que hace falta más ciencia metida ahí a contar cuestiones que sobre todo tengan proyección social muy directa. Pues con eso nos quedamos. Fernando Valladares, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Patricia. Hasta la próxima.